Buenas amigos del Instituto Juan de Mariana, ¿cómo estáis? Aquí Ignasi, espero que estéis bien. Como ya sabéis, estamos haciendo muchísimas entrevistas desde el canal de YouTube del Instituto Juan de Mariana porque nada nos para y lo decimos, lo vivimos y lo hacemos. Compartimos entrevistas, con amigos del canal, personas que aportan valor, y hoy tenemos con nosotros una persona que ya dio una charla en el Instituto Juan de Mariana. Podéis mirar en nuestro canal. Estamos con nosotros con la experta, estábamos hablando antes, a ver cómo te defino, experta en libertad financiera y finanzas personales, Esmeralda Gómez. Esmeralda, ¿cómo estás? Hola, estoy bien a pesar de toda esta situación, también preocupada, pero con esperanza. Bien, gracias. Bueno, pues mira, me gusta que hables de esperanza porque es un concepto que necesitamos mucho estos días. Espero que a lo largo de esta entrevista podamos arrojar un poco de luz, podamos hablar de esperanza, podamos hablar de conciencia y sobre todo podamos informarnos y tomar conciencia de lo que se nos viene, y quién mejor que contigo para aprender y readecuar estos dogmas un poco que a veces tenemos sobre las finanzas personales, y vivimos en un mundo muy cambiante. Pero la primera pregunta, para romper el hielo, te voy a hacer una pregunta personal, que es que por favor nos digas cómo has pasado estos 2 meses. Llevamos 2 meses confinados en casa. No sé si han sido momentos de incluso reinvención personal, de reflexión, ¿no? Porque al final estamos un poco obligados. Si te parece, hablemos un poco de este tema y luego ya vamos tocando otros temas. Así que cuando quieras. Vale, bueno, yo estoy en constante reinvención siempre e intento afrontar la vida con la mejor actitud que en mi casa me han enseñado. Y por hacer una mención especial, mira, la semana pasada perdí a mi abuela, que Vaya. no ha sido por el coronavirus, ha sido muerte natural, una muerte además preciosa, acompañada por todas las personas que hemos vivido con ella. Y para mí ha sido una segunda madre. Y sus enseñanzas, como mujer luchadora, como mujer íntegra y habiéndome criado en el pueblo, lugar en el que estoy ahora y donde he pasado todo el confinamiento, y lo estoy contando ahora con una sonrisa, a pesar Claro. de que dentro están todos los sentimientos ahí mezclados. He sufrido una pérdida, no por coronavirus, pero a pesar de todo, esta experiencia, este confinamiento, y sé que está siendo muy duro para muchas personas, yo lo quiero enfocar hoy contigo y lo estoy enfocando así con mis seres queridos y con los clientes que tengo y con mi círculo de seguidores y gente que lee mis mensajes como algo que es una oportunidad, como una reinvención. Y una reinvención que tiene que estar también alineada al lugar en el que todos vivimos, que se nos olvida que es el planeta. Entonces, personalmente lo que he hecho ha sido mucho deporte dentro de casa, comer muy bien, descansar. He seguido teletrabajando, tengo la suerte de continuar en la banca como data scientist. Estoy en algunos proyectos secretos que verán la luz en los próximos meses, en concreto 4, Joder. escribiendo algún libro adicional que ya lo tenía bastante avanzado, y el tiempo aquí en esta casa, en este entorno idílico, rodeado de naturaleza, yendo a ver las gallinas, tengo la suerte de tener huevos ecológicos, lo que se llama en la ciudad huevo ecológico, y estoy criando a mi hijo junto a mis padres y a mi pareja en estos días, educándolo por la mañana, una vida muy sencilla, muy frugal, como la que tenía también antes en Madrid, muy conectada conmigo misma, con el entorno, y eso sí, pensando en nuevas formas de cuál va a ser esta nueva forma de relación, haciendo autocrítica de qué cosas también puedo llegar a mejorar, que tengan impacto en el planeta, que tengan impacto en la gente de alrededor y que tengan un impacto positivo en mí misma, meditando y tomándomelo también tranquilo, a pesar de todo lo que te estoy contando. Claro, Así claro. que ese está siendo mi confinamiento, con mucha precaución, porque a pesar de lo que diga el gobierno, igual que siempre he hecho, he tenido un pensamiento propio. Más allá de las medidas y de las leyes del gobierno, yo intento poner ese punto responsable y verlo todo ni con un miedo extremo, porque hay otras circunstancias en el mundo que están afectando y de las que no estamos hablando, muchísimo más potentes que en este caso el COVID, ni tampoco con una relajación. Es decir, más allá de lo que me digan, yo voy a tomar mis precauciones extremas y voy a seguir trabajando como hasta ahora. Bueno, pues oye, solo en esta primera respuesta yo creo que nos has dado mogollón de lecciones, está muy bien. Siento la pérdida de tu abuela, si te parece le podíamos dedicar esta entrevista a su Pues memoria. mira, sí, te lo agradezco y gracias. De nada, mujer, para eso estamos.
Has hablado, por ejemplo, de cambios, has hablado de teletrabajo. Hablemos un poco de esto. El mercado está cambiando, la economía, bueno, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si no sé, si el gobierno pudiera haber tomado otras medidas y demás. No sé si te parece, no nos vamos a centrar en eso. Vamos a centrar en esta manida palabra que a veces no me gusta mucho, pero creo que tiene sentido, en empoderarnos. Entonces, ¿cómo podemos tomar conciencia? Y te digo, desde el barrendero hasta la data scientist como eres tú, de cómo ganar dinero o realizarnos profesionalmente y demás en este mundo cambiante. Hablar del futuro es difícil porque nadie lo sabe, pero bueno, vamos a improvisar aquí un poco, si te parece. Vale, pues para empezar, lo primero a lo que invitaría, y es algo que yo estoy también haciendo, es empezar a pensar. En este caso, la infoxicación en la que estábamos inmersos todos por la vida frenética que llevábamos impedía pensar con detenimiento sobre todas las cosas que hay en la vida, en concreto también sobre la política. Entonces, ser críticos, intentando llegar al fondo del asunto, aportando soluciones también e intentando entender otros puntos de vista al nuestro, yo creo que es una primera reflexión que podríamos hacer. Es decir, la autocrítica es muy constructiva en cualquier sociedad. El siguiente punto yo te diría que es tener cuidado y ser precavidos con algunas de las medidas que se están tomando. Después, bueno, la voy a mencionar como algo anecdótico, que son medidas que en este caso está tomando el gobierno. Insisto, no es una tarea fácil y sin posicionarme en nada, sí que la voy a mencionar. La tasa que se le pretende cobrar a las grandes fortunas. En este caso, que va a afectar o que afectaría si se implanta a 1.000 patrimonios, a los más altos de España. Esta recaudación hipotética que creemos que vamos a conseguir con esta medida va a llevar justo lo contrario. Es decir, las grandes fortunas, y lo sé porque trabajo con datos y investigo también, ya se están llevando el patrimonio del país. Y se lo están llevando a los países vecinos en los que hay fiscalidad ventajosa, como son Portugal, Andorra, Gibraltar, Luxemburgo. Son zonas en las que es atractivo llevar sus inversiones. Y esto es lo que está pasando. No solo pasa Perdona esto, que te sino que... corte. Sí, Dicen, sí, ¿no?, que si existen los paraísos fiscales es porque existen los infiernos fiscales también, ¿no? claro. Si no hay nada, es encontrar siempre un equilibrio. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, pero que justamente en este caso el afán recaudatorio es justo lo contrario a lo que vas a conseguir. Y tampoco vas a captar inversión extranjera, porque no van a querer venir aquí a este país. Esto es algo, una medida que parece que vamos a conseguir algo y es justamente lo contrario. Vuélvete competitivo para conseguir atraer. En este caso es una solución lo que digo. Pero voy a más a título personal. Esto era solo algo anecdótico. No, pues es A lo que interesante. a lo que invito también a la persona es a ahorrar lo máximo posible. Este es un mensaje que yo antes también daba. Sé que choca con el consumismo que nos ha traído hasta aquí, gracias a que estamos donde estamos, algunos de los países de este mundo, otros no. Pero ahorrar lo máximo posible, ya nos reinventaremos, que esa es otra de las cosas de las que quiero hablar. Evitando todo tipo de consumo innecesario. Una vez más, la clave no es reactivar la economía, sino definir una nueva forma de relación con el medio y con el planeta. Nuestro sistema, que ya sabemos, es frágil e imperfecto y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la naturaleza. No jugar a ser dioses intentando que la naturaleza se adapte a nosotros. Entonces, esa reflexión también la dejo ahí. A los negocios que hayan visto caer la demanda, que son muchos y esto no ha terminado aquí, vamos a pasar un periodo muy difícil para muchas familias. Todos ya tenemos entornos cercanos, amigos y familiares que o están en ERTE o ya están despedidos o han tenido que cerrar su negocio. Pues esto va a ser difícil, pero lo que tenemos que hacer es reinventarnos. Y voy a lanzar aquí una serie de preguntas en las que yo algunas ya estoy trabajando también como puedo, de distinta manera. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos crear una política participativa? Somos inmaduros, todos, los políticos, los ciudadanos, los que son investigadores, los niños, todos. Como especie humana somos inmaduros y estamos en constante crecimiento. Ya sabemos que nos equivocamos, véase el Brexit, pero votando todos, y llegaremos a ello, la responsabilidad ya recae en uno mismo, porque yo ya tengo el voto. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa política más participativa? La democracia es un punto.
¿Cómo vamos a adaptar nuestras ciudades a transportes sostenibles? Ahora mismo hay una oportunidad brutal para adaptar la infraestructura, los medios, los locales, el propio transporte. Tú vas a ciudades como Bélgica, te vas a Bruselas y está completamente adaptada a la bicicleta. Todo es bicicleta. Las bicicletas, además, se han reinventado. Hay todo tipo de bicicletas, negocios en bicicleta. Aquí ya lo estamos viendo con la logística, otro de los sectores que se va a tener que reinventar y optimizar, porque nos vamos a volver mucho más distantes, los negocios van a ser mucho más personalizados y se van a tener que optimizar la logística para enviar las cosas mucho más rápido, más de lo que existe ahora mismo. ¿Qué podemos hacer contra las empresas que ahora mismo no están reciclando como se supone que están reciclando? Aquí en España tenemos un gran recorrido porque apenas hay competitividad entre empresas para garantizar el reciclaje integral. Y también en cuanto a materiales. ¿Cómo vamos a evitar desperdiciar un tercio de los alimentos que ahora mismo estamos tirando en el mundo? En España también tenemos, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista logístico, empresas que puedan reutilizar los desperdicios tanto de restaurantes como de casas, y esto garantizaría también la alimentación de muchas personas que ahora mismo están en riesgo de pobreza y que tenemos que también poner solución a ello. ¿Cómo vamos a aumentar la educación financiera del individuo para que sea responsable y pueda también avanzar y podamos avanzar como sociedad y no tengamos que depender de los 4 expertos que saben de una materia, sino que todos seamos capaces de responsabilizarnos? Estas son solo algunas de las preguntas, pero hay muchísimas más, porque el teletrabajo ha sido forzado, pero ha llegado y se va a quedar. Hemos demostrado que somos productivos, más eficientes. Hemos descubierto que podemos vivir con lo básico también, lo que repercute en nuestro bolsillo y en el planeta. Por otro lado, se han visto reducidas las emisiones un 25% en todo el planeta, porque un tercio de nosotros estamos confinados. Es decir, que hay problemas, o sea, tenemos un gran problema, pero es que detrás hay infinidad de soluciones para adaptarnos como sociedad. Los pueblos, la España vaciada, como dicen, se puede volver a reactivar. Y, insisto, esto es un paraíso. Qué bien. Bueno, Esmeralda, muchas preguntas has lanzado, si acaso ya será la audiencia la que le ponga una respuesta. Pero me gustaría tocar algunos puntos que has comentado a lo largo de esta respuesta. Por ejemplo, hablabas de los ricos. El otro día veía en Twitter que era trending topic que esta crisis la pagan los ricos o algo así. Entonces, vamos a hablar un poco de sesgos, de preconcepciones, de cultura del español medio y demás. ¿Por qué creemos, o mucha gente cree, perdón, que si hacemos que los riesgos, que los ricos paguen más impuestos y de manera con impuestos progresivos y demás, esto irá mejor para el país? Entonces, la pregunta es, para el trabajador común, para el barrendero, para el informático o para quien sea, para quien tenga un bar, ¿en qué nos beneficia que haya ricos en la economía? Porque parece que la economía será algo un poco complejo y al estar todo interconectado cuesta ver esta conexión. A ver si nos puedes ayudar. Vale, voy a intentar darte un punto de vista que, como siempre, seguramente haya gente que esté de acuerdo y otros en desacuerdo, y así lo espero, precisamente. La desigualdad es positiva. La desigualdad es lo que nos ha traído aquí, y me refiero a la desigualdad en el sentido más amplio de la palabra. Nosotros somos una serie de combinaciones que a lo largo de la historia de la naturaleza, cuando nuestros genes han ido fallando y se han ido adaptando, poco a poco se han evolucionado las especies hasta que hemos llegado nosotros aquí. Entonces, existe gente más alta, más baja, más lista, más tonta, más blanca, más negra. Lo que pasa es que vivimos ahora en una sociedad también, en este momento histórico, en el que la igualdad se considera lo bueno y se dice que todos somos iguales, hombres y mujeres, niños y adultos. La realidad es que no. La realidad es que desde el punto de vista natural todos somos diferentes y cada individuo es único. Entonces, dentro del sistema, gracias a esa desigualdad,
existe el crecimiento, porque la competencia entre empresas, entre personas, la competencia con uno mismo hace que te superes. Ya no estoy hablando de economía solo, estoy hablando de crecimiento personal, de crecimiento como humanidad. Entonces, partiendo de esa base y gracias a la desigualdad y a que podemos crecer de forma indefinida, pues ya llego a la parte de los ricos. Existen ricos y pobres. ¿Cuál es el ideal? Fomentar y facilitar que la parte de abajo, la parte en la que no tienen acceso a una educación, no tienen acceso a alimentación, y ya no solo hablo de España, deberíamos como humanidad garantizar esto. Hay recursos suficientes. Por lo que sea, no hemos todavía conseguido esto. De manera que el crecimiento sea por la parte de arriba, que todos estemos garantizados en la parte de abajo en lo básico, en la alimentación, en una educación, y a partir de ahí ya libertad para crecer. En cuanto a que lo paguen los ricos, pues no sería justo cuando las personas que llegan a eso lo han hecho a base de su trabajo, de su esfuerzo, teniendo en cuenta que muchas veces estos ricos de los que se habla han creado empresas que son el sustento para cientos, decenas o miles de empleados. Entonces, llegar allí es realmente difícil. Es como un deportista de élite. Solo se observa el final de su carrera, el final en el que es el movimiento perfecto con la fuerza perfecta para ejecutar ese juego, esa destreza. Pero la gente no ve las miles de millones de horas que hay detrás de esa perfección. Entonces, todo ese trabajo constante a lo largo de la vida es lo mismo que un rico ha conseguido, de forma lícita, construir un imperio, que luego a lo mejor otros llegan heredados, pero no importa. Ha sido una evolución. Entonces, ¿la clave cuál sería? Garantizar y facilitar a la parte de abajo de la población, la parte más pobre, con menos recursos, la creación de empresas. Aquí en España tenemos un recorrido brutal. No se puede pretender que una persona, un estudiante o un jubilado, como fue mi padre, que nos tuvimos que reinventar también entre todos, mi padre era albañil y ahora es frutero, no se puede pretender que pague 300 euros, casi 300 euros, al empezar un negocio. Es vergonzoso. ¿Me lo dices o me lo Entonces, cuentas? tendría que ser... Sí, te lo digo y te lo cuento porque yo también he sido Yo también autónoma, soy soy autónomo, un inversora desastre. y aunque trabajo por cuenta ajena, también he sido autónoma durante una parte y no me salía cuentas. Yo lo tuve que dejar porque las conferencias, los libros, lo tenía que pagar todo para impuestos. Entonces estaba ahí en el límite de la legalidad, teniendo en cuenta que esto no es un beneficio. Si por el contrario facilitas la creación de empresas pagando una cantidad simbólica de impuestos, haces que la creación de empresas se haga en pocos días, como ocurre en Estados Unidos, y das facilidades, ya no estoy diciendo ayudas económicas, facilidades hasta que la persona sea capaz de andar por sí sola, y una vez que produzca, entonces ya sí paga impuestos de forma proporcional y competitiva a tus competidores, digo, de región, porque si no, lo que vas a hacer es que cuando alcances determinado patrimonio, vas a tener más conocimiento, más posibilidades, y como aquí en el país de residencia no te traten bien y te pidan más de lo que tú consideras, te vas a ir fuera. Entonces es encontrar un equilibrio. Y insisto, no hay una única fórmula y no es fácil, pero hay cosas que sí que se pueden mejorar. Totalmente de acuerdo. A veces plantear una utopía es absolutamente una estupidez, pero sí que podemos ir tachando de la lista las ideas que son malas. Y hablando de ideas malas, has hablado de carga impositiva. La pregunta que me viene a la mente, y lo vivo en mis carnes, ¿no? Porque también soy autónomo, es ¿por qué? ¿Por qué los españoles, a pesar de que tenemos esta energía, ¿no? y también este espíritu de trabajadores, emprendedores, dejarnos la piel, que a veces desde otros sitios de Europa que nos dicen, no están los españoles, tal, parece que votamos de una manera que nos pegamos un tiro en los pies, ¿no? Es decir, no sé si es que hay unos que viven a costa de los otros, esto sería sobresimplificar,
pero lo que no puede ser es que pretendamos tener riqueza, pero luego hacemos que los ricos se vayan y luego hacemos que la gente que tiene que emprender no lo pueda por esta carga impositiva. ¿Qué está fallando aquí? ¿Cómo hemos llegado aquí? Porque al final, en última instancia, somos los ciudadanos que, entre comillas, legitimamos estos políticos y estas instituciones y estas ideas que, bueno, parece que son malas. Vale. Hay claves dentro de una economía, es la que he mencionado, la de facilitar la creación de empresas y facilitarlo desde el punto cero. Eso es uno. Otro es fomentar la investigación, la digitalización y toda la parte que vamos a tener que tener para ser competitivos a nivel mundial, que es toda la parte de digitalización de empresas, robótica, inteligencia artificial. Esto se consigue gracias a la investigación y la investigación que tenemos aquí en España también tiene un largo recorrido y hablo porque tengo muchos amigos investigadores que están cobrando 800 euros después de ser doctores. Wow. Esto es duro, es muy duro usarlo. Entonces ahí también hay un recorrido brutal porque es la investigación, es lo nuevo, es lo que va a traer el talento y lo que va a crear luego ese valor añadido y lo que te va a hacer competitivo desde dentro, que esa es otra de las cosas que me gustaría mencionar como una mejora como país. El no depender de terceros es otra de las cosas. Y no, si te das cuenta, no estoy hablando de partido político porque no me posiciono con ninguno personalmente, Son sino ideas que al final. veo aspectos positivos en todos ellos, realmente. Y esto a lo mejor suena mal, porque lo normal es ser de uno y estar en contra de las ideas del otro, pero realmente yo veo buenas políticas en todos ellos. Me parece buena la competencia, me parece buena la novedad, pero hablo de ideas como una ciudadana más y de las cosas que veo en mi círculo más cercano. Y como alguien que toca los distintos palos de inversión, de trabajadora por cuenta ajena, por cuenta propia y emprende. Bueno, el otro es el del autoconsumo. Un país como España, que tiene, bueno, algo maravilloso y que vamos a seguir, y estoy segura de que lo vamos a conseguir reinventar, el turismo. Vivimos muchísimo, supone el 15% del PIB del turismo, pero es que tiene una riqueza muy grande este país. Por otro lado, lo del autoconsumo, tenemos el sol. El sol apenas lo estamos explotando y es una fuente de energía inagotable. Tendríamos que ser capaces de vivir solo del sol y no de los combustibles fósiles. Eso por otro lado. Minimizar la dependencia de terceros, fomentar el cultivo y los alimentos locales. Esto haría también que se favoreciese la economía. Y por otro lado, y aunque esto es muy difícil, optimizar la parte de la administración. Hay un recorrido también muy, muy grande. No se me ocurre cómo hacerlo, no tengo ni idea. Con voluntad política, con voluntad política. Hablaría sin tener ni idea, pero creo que hay un recorrido muy amplio. Tenemos un sistema sanitario buenísimo. También creo que se debería trabajar y premiar lo que tenemos, no solo con los aplausos de las 8. No hablo solo de símbolos, sino que hablo de realidades. Y tenemos muchas cosas muy buenas, una educación y una cultura muy sanas. Somos el país con la mayor esperanza de vida del mundo ahora. Y por algo será. Por algo será. Es el sol, es la actitud, es esa parte social que nos une, es la alimentación. La alimentación la tenemos que fomentar también de puertas para afuera. Tenemos la dieta mediterránea, un montón de cosas que desde ahí podemos empezar a trabajar esta nueva realidad de la que están hablando. Bueno, muy bien, me gusta tu punto de vista creativo también, ¿no? Estamos dando como ideas para los ciudadanos, para los emprendedores y demás. En esta dirección va la siguiente pregunta. Quizás es un poco más difícil, pero también creo que es importante tratarla, que es el tema anímico. Hablando de reinvención, ¿cómo crees o cómo ves a los jóvenes o no tan jóvenes que tienen que reinventarse? Te pongo un ejemplo, un amigo mío que es camarero, pues hace unos meses que está estudiando programación en casa y en inglés y se ha comprado el curso, no sé qué, y lo ves con una motivación que dices,
esto seguro que termina bien, ¿no? Porque alguien está obsesionado en el mejor de los sentidos con aportar valor y con entender hacia dónde van las cosas. Entonces, ¿cómo ves un poco radiografía genérica, ¿no? Pero al español medio, a veces, me parece a mí, que no terminamos de tener este ánimo de sumarnos al carro de la eficiencia, de la innovación y de cosas así, y con esta situación que nos viene, que la realidad no, pues se nos impone, no sé, ¿ves que estaremos a la altura? ¿Habrá más gente que tomará esta tendencia como el amigo, que es un ejemplo, ¿no? Pero que mencionaba. Yo espero que sí, me gustaría creer que sí, pero más que reinvención diría O que es adaptación, perdón. subirse. Sí, sí, no, no, sí. O sea, lo que te quería decir es que quiero normalizar esa palabra, Ah, porque, porque es mi aspiracional. Ese crecimiento continuo, esa reinvención continua, porque crisis como esta vamos a tener más. Si no continuamos cuidando el planeta, que era uno de los que frenaban y los que regulan al final las especies, el clima lo regula todo, el planeta o es nuestro, y la naturaleza o es nuestra aliada o como se convierta en nuestra enemiga, nos vamos a enterar, pero bien. Entonces, es esa evolución constante por la supervivencia. Entonces, tu amigo creo que está en el camino y si no se sale de ahí, si tu amigo no es camarero, pues se abrirá un e-commerce porque aprenderá programación y si no se abre un e-commerce, se escribirá un libro y si no, se hará un cursito y lo subirá para la venta a los países de América Latina. uh-huh. Y si no, a eso me refiero. Ese y si no es no parar nunca. Pero cuando tienes esa actitud y te vienen, porque nos van a venir a todos y de todas, y de todos lados y de todos los colores, pues cuando te levantas, te caes. O sea, cuando te caes, te levantas. Lo iba a decir al revés. Uh-huh. Y en eso consiste. ¿Cómo veo a los jóvenes? Yo los veo con ganas. Ahora, si no están, hay dos cosas. Unas cosas son las ganas y otras son también el contexto. El contexto tiene que ayudar, porque si no ayuda, pues va a pasar lo que ha pasado muchas veces en la historia de muchos países, que va a haber una emigración a otros países que den el sustento básico y se aprenderán otros idiomas y se aprenderán nuevas carreras y viviremos allí. Pero lo ideal es, teniendo el estado que teníamos de bienestar y que tenemos aquí en este país, lo ideal es también que se fomentase. ¿Cómo? Planteando, pues como hicieron en los países nórdicos, cursos para formar a la sociedad en tecnología, en nuevos conceptos tecnológicos. Esto va a ser muy, muy necesario. Y el teletrabajo va a permitir también dar servicio a otras empresas sin necesidad totalmente de desplazarse. Es decir, que posibilidades en este mundo en el que estamos viviendo ahora y con los recursos que tenemos en un país desarrollado como este, hay muchísimas. La cuestión es ponernos a buscar. Bueno, totalmente de acuerdo con esta reflexión y de hecho me va bien tus respuestas porque me van hilando preguntas. Has mencionado los países nórdicos y me gusta mucho que hables de esto porque me encantan los países nórdicos porque tanto la derecha como la izquierda los pone como ejemplo a veces y me parece fascinante. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que crees que están entendiendo a nivel cultural o a nivel del ciudadano medio los países nórdicos, en el que sí que es cierto, tiene un estado del bienestar grande, pero luego parece que la gente no tiene el incentivo de como tal vivir del Estado, tal y como aquí en España a veces se asocia, ¿no? De tú, ponte funcionario, vive una vida segura y demás. Y parece que en estos países también, no sé, la responsabilidad individual o aportar valor o no sé por qué los salarios son más altos y demás. Hablemos un poco de esto. ¿Por qué? La pregunta uno sería, ¿crees que deberíamos asemejarnos más a los países nórdicos? Y en el caso de que sí, pues, ¿qué es lo que han entendido ellos que nosotros no? Vale, la respuesta es no. Mi opinión es que no. Pero más que nada porque es lo mismo que las personas. Si a mí me preguntan, ¿crees que deberías parecerte más a tal persona? Mi respuesta es que no. Mi Uh-huh. respuesta es que busques dentro, cada uno que somos diferentes, y potenciemos nuestra esencia. Esa es la tarea de introspección difícil. Entonces, alineando esa respuesta a la parte de los países, te diría que no, en el sentido de que nosotros somos completamente diferentes en muchos aspectos a los países nórdicos. Uh-huh. Y en esos aspectos realmente no me gustaría parecerme a ellos. O sea que también te quiero decir que
tienen cosas muy buenas, Mm. pero nosotros también tenemos cosas fascinantes y no Pues, cambiaría muchas sin de duda, ellas. no perder la esencia, se entiende. Eso es. Entonces, ahora, ¿qué trabajo podríamos imitar o traer aquí? Que no solo lo están haciendo los países nórdicos, lo están haciendo también China, lo está haciendo Japón, lo están haciendo en muchos países que están compitiendo ya a nivel mundial. El formar a nuestros ciudadanos, darles formación, en este caso, como he dicho, en tecnología. Los Mm. salarios son más competitivos porque hay competencia y porque hay investigadores que van allí. Entonces, en ese momento en el que tienes esos recursos y eres competitivo y produces y vendes, te puedes permitir esos salarios altos. También te digo que el nivel de vida es mucho más alto allí que aquí. Yeah. Lo que no quita que el nivel de ahorro y la capacidad de ahorro también es más alta allí que aquí, porque un 10% de su dinero es mucho más que un 10% del nuestro. Por eso luego se vienen aquí en su jubilación y en su retiro. Entonces, cosas como esa sí que son muy importantes. Es decir, si estamos en un mundo globalizado, Europa tiene ahora mismo el riesgo de quedar rezagada si no se sube al carro de la digitalización. Y de eso no se está hablando nada ahora mismo en política. No hay un ministro de la digital y sí hay un ministro de sanidad. Yeah. Y estamos hablando de que las dos cosas son realmente importantes. Y si me permites que añada digitalización, inteligencia artificial, automatización, esto también son temas que no estamos abordando ni desde la política ni desde el sector privado, casi, te diría. No, de hecho, los sectores que ahora mismo están llevando mejor esta crisis son los sectores que están más digitalizados, que se han podido adaptar más al teletrabajo y Sí. no han tenido que llegar al punto del ERTE. Estos sectores que pueden llegar a la globalización, que son globales, que han llegado a otros países gracias a esta digitalización, a la automatización de procesos, todo esto tiene que llegar a nuestras empresas y para esto se nos tiene que formar, se les tiene que formar y se tienen que facilitar. Tenemos que ser facilitadores y de eso no hay aquí nada. Por otro lado, mencionarte que los países nórdicos, en este caso, muchas veces son especialistas, o sea, culturalmente somos totalmente diferentes. Como siempre, hay que hacer una balanza entre la vida y el trabajo. Mm. Muchas veces el clima allí invita a que te quedes en tu casa y en tu casa al final acabas haciendo cosas productivas. Tocas un instrumento, te conviertes en un experto en los hobbies. Aquí no tanto, porque salimos más, porque está el sol, porque está ese clima. Claro, por contra tenemos una esperanza de vida mayor. Entonces, todo esto está relacionado. Pero hay cosas, hay aprendizaje, hay mucho de lo que aprender. Bueno, pues sin duda estamos aprendiendo contigo hoy aquí. Más o menos para ir terminando, me quedan un par de preguntillas. Me gustaría hablar de ahorro y de inversión. Pero has dicho antes que es muy importante y lo comparto, pero te voy a hacer una pregunta, quizás es desde mi desconocimiento económico, pero ¿en qué punto también es importante que quizás consumamos, ni que sea localmente, para reactivar también ciertas economías? Te pongo un ejemplo, yo aquí en mi barrio, pues ahora están haciendo los bares, abren los menús y te hacen un menú pues así empaquetadito y demás, y ni que sea por empatía, pues hemos bajado a consumir un poco. ¿Que podría habérmela ahorrado? Seguro, pero sé que de alguna manera u otra también tenemos que reactivar el engranaje capitalista. Entonces, la pregunta en este caso es, ¿cómo un poco también ponemos la balanza entre ahorro, pero también entre consumo? Porque al final todos necesitamos también que nos consuman los productos o servicios que ofrecemos en el mercado. Pues tú lo has dicho, es encontrar ese equilibrio entre ayudar a nuestro vecino y, y ayudar a nuestro bolsillo. Yo creo que estamos también en un punto de solidaridad y si vamos a ir hacia este mundo en el que el consumo se va a ver reducido, el autoabastecimiento va a cobrar vida y tenemos que fomentar, como tú bien has dicho, la economía local, pues precisamente esto que al principio tú lo estás haciendo de una manera quizás un poquito forzada, como tú dices, que te lo podrías ahorrar pero bajas, Mm. luego va a ser de forma natural, porque los unos nos vamos a nutrir de los otros.
La Exacto. diferencia con lo que existía antes es que nutrirnos los unos a los otros va a ser con las cosas que necesitamos. Ahora mismo estamos consumiendo lo que verdaderamente necesitamos. ¿Qué vamos a necesitar en el futuro? Pues una sanidad de calidad, una internet, una conexión que posiblemente llegue al 5G y todo se adapta, incluidos los materiales. Vamos a necesitar alimentos de calidad, una buena logística. Los restaurantes se van a tener que adaptar, sobre todo para la comida a domicilio. Entonces va a ir cambiando todo y nosotros vamos a ir consumiendo de una manera más moderada, porque una vez que salgamos de esto yo creo que también habrá un miedo que nos va a Mm. acompañar. El distanciamiento social va a seguir ahí, a pesar de que somos un país cercano en cuanto a relaciones, y todo eso lo vamos a ir equilibrando, pero de forma natural. Mm. Bueno, a modo de conclusión veo que, o sea, tú no abogas por un decrecimiento, sino por una eficiencia, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Es un poco lo que hemos ido hablando. Sí, sí, estoy con esa afirmación totalmente alineada. Es decir, va a haber una situación difícil, que es la que ya estamos viviendo, situaciones dramáticas, sin duda. Si hacemos zoom, muchas familias lo van a pasar muy mal, pero de forma global y de forma colectiva, a lo que debemos ir es hacia hacer eficiente cada proceso, cada material, cada objeto, alargar esa antigua obsolescencia programada, no sé qué nombre ponerle, pero que las cosas sean que perduren en el tiempo. Vamos a ir hacia una economía de todo lo contrario. Entonces eso va a hacer que nos reinventemos. En lugar de sacar todo el rato modas, quizás Mm. sea todo material y la moda ahora se enfoque hacia materiales que duren mucho en el tiempo, hacia los recursos ilimitados y mucho más gratuito. Y aquí me gustaría también mencionar algo, y es que la economía, tal y como la estamos viviendo, y he dicho, se debe garantizar el abastecimiento, la alimentación, ya no digo solo de la parte de España, sino deberíamos lograr el mundo entero, garantizar la alimentación y evitar la pobreza en la que estamos inmersos. Esto se puede, y a medida que avancen las empresas y seamos capaces de eficientar los recursos, de hacer eficiente absolutamente todo, vamos a llegar a un punto en el que el coste marginal sea cero, de una parte básica de cada una de las empresas que se te puedan ocurrir. Cuando eso lo consigamos, de la misma manera que ahora accedemos a un montón de contenido gratuito a cambio de nuestros datos, de alguna manera eso está en equilibrio, Mm. pues lo que estoy diciendo es que va a existir una parte por debajo de la economía de gratuidad que va a garantizar también el estado de bienestar de la parte más baja de la población, en cuanto a economía me refiero, Ujú. y luego a partir de ahí ya sí que se va a pagar por servicios, productos, experiencias, y eso sí me gustaría que de un punto de vista sostenible. Bueno, Esmeralda, pues ahí queda tu opinión, está muy bien estructurada, se nota que estos días de confinamiento te han ido bien también para reflexionar y está muy bien. Ya sabes que también hay muchos liberales puristas que esto le encontrarán críticas. Bueno, por favor, con educación, dejad vuestros comentarios aquí abajo. La última pregunta que Ya siempre sí lo estoy espero. hombre, por favor. La última pregunta que siempre hago es así también una pregunta un poco diferente. En este caso, llevamos casi 3 cuartos de hora hablando. Entonces, la pregunta es, si alguien ha llegado hasta aquí y lleva todo este rato escuchándote, ¿qué consejo le darías? Así una pregunta un poco abierta. Pues me voy a ir por las ramas, pero le voy a decir que la vida la viva intentando estar en este momento en el que estoy yo ahora mismo contestando esto, que la viva en el ahora, que sea capaz de moverse en la parte más micro de su vida y ver todo lo demás de una manera holística y global, porque esto también va a minimizar muchos de los conflictos que existen en el mundo,
porque cuando miras desde muy, 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 muy arriba y desde muy, 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 muy lejos, al final te das cuenta que estás de acuerdo con casi todo el mundo. Ujú. Bueno, Este es el consejo muy que le doy. budista, ¿eh? Muy budista te veo. Pues no mires muy adentro, que me encuentras. Muy bien. Bueno, Esmeralda, muchas gracias por tu tiempo. Lo dicho, hemos pasado un buen rato, hemos aprendido y aparte siempre le das tu enfoque analítico, pero también sensible, vamos a decir, y la verdad que está muy bien. Antes de que despida la audiencia, no sé si quisieras añadir algo. Muchísimas gracias y que nos reinventemos entre todos, que nos cuidemos muchísimo y ánimo. Vale, pues muchas gracias y también gracias por el ánimo y gracias por también lo que has dicho al inicio de tu abuela y demás. Espero que también esta entrevista haya podido ser un homenaje. Gracias a la audiencia que también ha estado escuchando esta charla. Recordad que en el canal de YouTube de Juan de Mariana nos estamos esforzando, así que si dejáis un like o compartís o comentáis, lo agradecemos mucho. Y también dejaremos los links de Esmeralda para que la podáis seguir. Esmeralda, espero que termines de pasar un muy buen día y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta la Saludos. próxima. Chao.